En este preciso momento me pongo a grabar la clase porque hoy vamos a trabajar sobre dos conceptos, ¿sí? Para eso yo les voy a subir después un material, son apuntes de un manual de lengua, que trata dos cuestiones que han visto el año pasado, que vamos a volver a repetir y vamos a profundizar, porque el año pasado las vieron de a poquito, ¿sí? La idea es que cada año podamos ir revisándolas y aplicándolas mejor a nuestras propias producciones. Tiene que ver con, por un lado, la coherencia y por el otro lado, la cohesión. ¿Alguien recuerda qué quiere decir coherencia y cohesión? Más o menos a qué le suena, como para hacer un breve repasito de memoria de lo que fue el año pasado. ¿Alguien? ¿Se anime? Coherencia y cohesión. Yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Hicimos un ver, trabajo el año pasado de eso. Claro, ¿O como no te puedo ver la lengua, no te puedo ayudar. Pero Claro. el tema de coherencia, la cuestión de la coherencia, primero, es que vamos a ir un poquitito atrás. Digamos, todo texto que nos permite comunicar tiene distintas partes. Cada texto está organizado en párrafos, ¿sí? El texto habla sobre un mismo tema. Ahora, si yo escribo un texto que empiezo a hablar sobre la montaña, después empiezo a hablar... Sí, decime. ¿Relación lógica es? La relación lógica... Hay algo de relación lógica, sí. Hay algo de relación lógica, pero la relación lógica la vamos a ver mejor en la cohesión, ¿sí? Porque la cohesión es la que nos permite a nosotros vincular, ¿qué? Vincular las partes que integran todo texto. Entonces, la parte más grande de todo texto es un párrafo, ¿sí? El texto trata sobre un tema. Vamos a buscar acá un archivito, yo sigo comentándoles. El texto trata sobre un tema y los párrafos van aportando ideas sobre cada uno de esos temas, ¿sí? Entonces es como una especie de... es difícil lo que yo les voy a decir, no sé si han visto alguna vez las muñecas de Mamushka. Las muñecas de Mamushka son como elementos, es una muñeca que... Bien, son como muñecas grandes que van conteniendo varias muñequitas, una dentro de la otra cada vez más pequeña. Bueno, son las que están en Bariloche, ¿no, profe? Exactamente. Bien, acá tenemos la idea para que ustedes más o menos se ubiquen. Tenemos un texto que contiene párrafos. Los párrafos, cada párrafo tiene una idea, y a su vez cada párrafo está compuesto por oraciones. Esas oraciones nos van a brindar información sobre cada una de esas ideas que da cuenta cada párrafo, y cada párrafo apunta a un mismo tema. Entonces, ¿qué pasa si un párrafo me empieza a hablar del clima en Esquel? El siguiente párrafo me pasa a hablar del deporte en bicicleta en las Islas Caimán, y después paso a hablar de cómo salió Boca con el Strongest de Bolivia, y ahí mucha coherencia no tiene, porque cada párrafo, cada idea, va por un lado completamente distinto del otro. Así que lo importante es que todos los párrafos estén relacionados y refieran al mismo tema, pero aportan ideas distintas. Recuerden, la semana pasada estuvimos viendo un texto sobre qué tema, sobre la cuestión de si la Tierra es plana o es redonda. Entonces, si yo estoy hablando de que si la Tierra es plana o es redonda, es decir, si soy terraplanista o no soy terraplanista, no me puedo poner a hablar del partido de Boca entre Boca y el Strongest por la Copa Libertadores, por poner un ejemplo completamente descabellado. Tiene que haber coherencia, ¿sí? Tiene que haber una articulación entre esos elementos. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudarme para poder lograr mayor cohesión? Esto que decíamos, ¿no? Esta cuestión de, por un lado, articular elementos entre oraciones y párrafos, y por el otro lado, evitar la repetición de palabras. Existen dos tipos de cohesión. Van a ver ustedes en los apuntes que yo les voy a dejar, nosotros lo vamos a clasificar a través de dos maneras. Una se llama cohesión léxica, es decir, la cohesión de las palabras, y que podemos tener sinónimos, que quieren decir palabras que se escriben distinto, pero que quieren decir lo mismo, o parecido. Podemos tener elipsis,
cuándo son las elipsis, cuando omitimos algunas palabras, porque ya venimos hablando de esa palabra. Vamos a tratar de encontrar ejemplos en el texto. Después tenemos antónimos o antonimia, que refiere a palabras que se oponen, blanco o negro, bueno o malo, ¿sí? Y después tenemos palabras generalizadoras, que nos permiten a nosotros organizar el texto, porque, por ejemplo, adentro, si hablamos de una palabra que puede llegar a ser animales, bueno, adentro de la categoría animales podemos tener vaca, perro, gato, pájaro, ¿sí? O podemos decir pastas, como una palabra generalizadora, y podemos hablar de fideos, ravioles, sorrentino, que hasta ahora vendrían bárbaros. Bueno, después tenemos, esa era la cohesión léxica, es decir, cómo nos ayudamos para utilizar determinadas palabras y organizar el texto para que no sea repetitivo, porque eso suele ser muy común, repetimos palabras. Ahora vamos a ir a ello. Y la otra forma de cohesión es una cohesión gramatical, que es parecida, ¿sí? Pero que nos permite conectar párrafos, conectar oraciones, y nos permite también hacer referencia a ciertas personas que vamos nombrando. Vamos a ir de a poquito. Esperen un segundo. Encima de las 4. Samara, estamos escuchando tu conversación, a lo mismo que Ailén. Lo que les vamos a pedir es si pueden poner en mudo sus micrófonos, por favor. Acá tenemos el terraplanismo, una verdad indiscutible. Vamos a arrancar. Desde hace algunos siglos se sostiene que la Tierra es redonda. Aquí ya tenemos una referencia temporal, desde hace algunos siglos. ¿Sí? Esto es un conector temporal que nos permite ubicarnos rápidamente en algún momento histórico. Y sigue el texto que habíamos escrito colectivamente la semana pasada. Claramente, esta postura se desdice de lo que observamos a diario. Claramente, es también otro tipo de conector. Sería ya más del tipo un conector lógico, que comentaba hace un ratito Mía. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Porque fíjense que todo el tiempo Nati, cuando fue escribiendo, fue metiendo estos conectores. ¿Para qué nos sirven los conectores? Y esto está bueno que los vayamos empezando a utilizar. El conector, a mi modo de ver, esto ya es una opinión personal, le da calidad al Para no texto. perderse. Sirve para no perderse, exacto, porque pensemos que vamos a ver si aparece algún otro conector que nos sirva. Vamos a ver acá adelante tenemos, dice, por supuesto que hay motivos para sostener lo insostenible, las reputaciones caerían en picada, los proyectos se desfinanciarían y toda la política aeroespacial del país más importante del mundo fracasaría. Por supuesto, es un conector que pone un énfasis y que recupera de algún modo lo que venimos diciendo. Este, por supuesto, es un guiño con el lector, ¿sí? Es como que estoy generando una empatía con el lector. Le estoy diciendo, a ver, entendámonos, repasemos, entendamos que esto está bien. Si sucede eso, que era el problema de la NASA, que cómo afectaría a la política aeroespacial si todo se cae, ¿no? Si se da a conocer todas las mentiras de la NASA, porque estamos en una postura claramente terraplanista. Entonces, por supuesto, claro, no lo van a reconocer nunca. ¿Por qué no lo van a reconocer nunca? Y porque se les cae toda la fachada y ya pierden el negocio. Hay otros ejemplos de conectores que también nos sirve para orientarnos, que podrían llegar a ser, como ya hemos afirmado, como ya se ha sostenido, como mencionábamos en el párrafo anterior, esto que planteaba Mía, nos sirve a nosotros para, al lector, ayudarlo a recordar lo que escribimos hace un ratito. En resumen, ¿bien? En resumen, es un conector que nos sirve para decir, bueno, venimos diciendo un montón de cosas, pero en este párrafo te vamos a resumir todo lo que dijimos antes. Ese es un ejemplo de conector. Y podemos seguir buscando. Tampoco es un conector que puede ser adversativo, disyuntivo, o sea, que es, es un conector aditivo pero en negativo.
Bien, venimos diciendo, no se cae el agua del mar ni el horizonte se ve curvo. Tampoco. Tampoco. O sea, sumamos a lo anterior algo que también va negativo. Tampoco los aviones salen de la atmósfera al trazar una línea recta en el aire. Bien. Quiero tratar de encontrar alguno con ustedes. Tal cosa. Acá dice, se dice que la Tierra pertenece al sistema solar y que tiene forma redonda por la fuerza de la gravedad. Yo podría volver a arrancar este texto, este párrafo, diciendo, acá, no, acá no es necesario, perdón, porque acá ya está mencionado. Tal cosa, ¿a qué se refiere? A la gravedad. No, tampoco. Tal cosa se refiere a la gravedad. Dice, tal cosa como la gravedad, o yo podría directamente haber hecho esto. Tal cosa. ¿A qué se está refiriendo? A la gravedad que está aquí, a la fuerza de gravedad. Tal cosa no es comprobable. Fíjense cómo nosotros podríamos omitir gravedad. Como la gravedad, o sea, yo podría tachar directamente esta información y también se entendería. ¿Sí? Esto sería una elipsis, una omisión. Yo evito repetir palabras porque tal cosa se está refiriendo a la gravedad. Porque es otro conector. Es un conector de consecuencia. ¿Bien? Entonces yo digo, tal cosa no es comprobable en otro lugar que no sea la Tierra, porque a ciencia cierta el hombre aún no pisa ninguno de estos otros planetas que se supone nos acompañan en el espacio. Un segundito, Bueno, acá lo que nos está faltando son situaciones en las que nosotros podamos plantear casos de referencia o pronominalización. Es complicado el concepto, después lo tienen en los apuntes, no se preocupen. ¿Qué nos permite? Que cuando nos estamos refiriendo a un objeto, a una situación, no tengamos que volver a repetirla. Por ejemplo, los hindúes también sostenían la planitud de la Tierra. Podríamos decir, los hindúes también sostenían esta teoría. Bien. ¿Qué teoría es? Que la Tierra es plana. Entonces, nos seguimos repitiendo planitud de la Tierra, Tierra plana, ¿sí? Lo mismo, podemos referirnos. Eso se refiere, ¿a qué se refiere esta teoría? Podemos volver. Eso se refiere a lo que venimos planteando a lo largo de este texto. Eso, ¿a qué se refiere eso? Vamos a plantear aquí. Eso se refiere a esta teoría, que era lo que veníamos diciendo recién, la planitud de la Tierra. ¿Sí? A ver, entonces repasemos. La cohesión nos permite organizar el texto de forma tal que no repitamos palabras que podemos omitirle al lector para no subestimarlo. Un poco está ese juego de yo le tengo que estar repitiendo todo el tiempo las palabras para que el lector se acuerde de memoria. En realidad no hace falta. Podemos utilizar otros sinónimos, podemos utilizar pronombres, eso, ese, esta, aquel. Podemos utilizar distintos pronombres que nos permiten a nosotros evitar repetir una y otra vez las mismas palabras, los mismos sustantivos, las mismas situaciones que venimos sosteniendo. Eso es la pronominalización o pronombres que me sirven a mí para referenciar a algo que yo ya vengo hablando. El otro conector de la cohesión léxica son los conectores que pueden ser conectores que suman. Conectores que suman pueden ser y, pueden ser también,
tenemos conectores disyuntivos, conectores que se oponen entre sí, que pueden ser otro, o pueden ser por Pero. otro lado, pero acá tenía Sin un embargo. montón, tenemos un montón de nexos, hay un montón para que ustedes vayan acostumbrándose. Tenemos, por Podríamos ejemplo, dejarles una lista con los conectores. ¿Eso subiste, Juan? todavía no lo subí porque ¿Lista? quería subirlo con esta clase y hay un Ahí va. montón de conectores que después se podría armar una tabla, que yo la tengo hecha por aquí, Claro. que nos permite a nosotros, tenemos por ejemplo, entre las copulativas, que en realidad es la adición o la suma, y, ni también, las disyuntivas que puede ser o bien, las adversativas, pero, aunque, sin embargo, sino. Vos sabés que hay una compañera, discúlpame que te Sí. interrumpa, pero es interesante esto. Hay una de las compañeras en los trabajos que estuve leyendo que utiliza como herramienta para acumular, ir enumerando, digamos, los argumentos, sencillamente la numeración. Entonces dice, hay muchos argumentos por los cuales pasa determinada cosa. El primero, coma, y desarrolla la idea. Segundo, coma. Y esa es una manera fácil de organizarse el texto con conectores que me vayan numerando cada uno de los argumentos. ¿Sí? Entonces pone octavo y para finalizar, ¿no? O séptimo para finalizar, ¿no? Como para decir, bueno, este es el último argumento. Y eso me ordena el texto de una forma sencilla también, ¿no? Que no está de más. Entonces, y que le va tendríamos organizando la lectura también a quien lee. tal cual. Tendríamos que entonces señalar en nuestros textos cuáles son los conectores, pero para señalar los textos en nuestros conectores primero hay que escribirlos. Porque si no los ponen, no van a poder subrayar nada. Lo mismo en los recursos argumentativos. Si no ponen Profe, ejemplos, si no ponen generalizaciones, si no ponen preguntas retóricas, comparaciones, ¿sí? y citas de autoridad, si no están, no las pueden analizar, no las pueden señalar, chicos. Entonces, vuelvan sobre sus textos y revisen estas cuestiones. ¿Qué me ibas a decir, Lorena? ¿Ibas a decir Lorena. algo, Lore? Bueno, avanzamos que nos queda un ratito. Lore, cuando estés, interrumpinos y te damos la palabra. Bien. O mensajea el chat. O también escrito, sí. Entonces, repasemos. Insistimos lo que decía Nati recién. Utilicen los conectores y utilicen también las referencias para no ser repetitivos. A veces hay que hacer elipsis, como decíamos recién acá. Elipsis es omitir información que ya la hemos mencionado para no volver a repetirnos. ¿Sí? Busquemos tenemos sinónimos. que crear un texto y después subrayarlo con conectores que hagamos nosotros mismos, ¿no? No, todavía no. No. Primero, fíjense que nosotros subimos un trabajo práctico donde les pedimos que ustedes escriban su propio texto argumentativo y que después lo analicen, pero no con esta parte que estamos viendo hoy, sino que analicen, identifiquen cuál es la hipótesis, cuáles son los argumentos que utilizan y si utilizan algún contraargumento. ¿Bien? Nada más que nos puedan marcar esas cuestiones. Esta parte la vamos a pedir después de que hayan hecho el trabajo, porque vamos a seguir trabajando sobre sus propios textos. Entonces ahí les vamos a solicitar que puedan identificar conectores, pronombres de referencia, elipsis, sinónimos, antónimos, ¿sí? O sea, que puedan analizar la cohesión léxica y la cohesión gramatical, y que por otro lado puedan ver ustedes mismos si hay coherencia, que este era el otro punto con el que yo quería cerrar, que cada uno de los párrafos que sostienen una idea distinta tenga relación con el tema general del texto, que está por lo general planteado desde el título, ¿sí? Por eso es importante que ustedes también le pongan títulos a sus textos argumentativos, ¿bien? Pero eso los vamos a hacer después. Hasta el momento solamente tenemos 7 producciones, tienen unos días más para completar la actividad, y sobre esa actividad les vamos a pedir que quienes hayan aprobado ese trabajo, quienes lo hayan hecho, puedan avanzar sobre el análisis de la parte de coherencia y cohesión. Para eso les pedimos que tengan paciencia. Esta clase se está terminando, yo la voy a grabar, ya la grabé en realidad, la voy a subir al aula virtual y la voy a compartir con los apuntes, para que ustedes se apoyen con esto que hemos visto, y después también voy a armar una tabla con cada uno de los conectores, porque son un montón. Y se está terminando el tiempo, así que nos despedimos.
y nos encontraremos, esperemos, semana que presencialmente la viene. próxima. Chao, gente, que anden bien. Adiós. Cualquier duda, nos escriben por el aula virtual. Chao, profe. Chao, chao.